Hola, buen día. Mi nombre es Gabriel Leín González Berriozábal y junto con mi compañero Luis Ángel Guerrero Guerra vamos a exponer nuestro protocolo de investigación. Como tema escogimos el de ineficiencia en el transporte público. Como antecedentes podemos decir que durante el 2020 el 43.6% de la población se acostumbró a utilizar el caminar como un medio de transporte principal para ir a sus trabajos o destinos, mientras que para realizar traslados hacia destinos como su trabajo o sus centros de estudios, la población aquí en Coacalco de Berriozábal reportó un total del 53.6%. Para los traslados menores a 15 minutos, los medios de transporte público, como pueden ser camión, combis, taxis o colectivos, tuvieron la capacidad de poder solventar más que adecuadamente la necesidad de los pasajeros para realizar el traslado de sus casas a su centro de trabajo, como así lo evidencian los datos, donde el 71% de la población escoge estos métodos. Como descripción del problema podemos decir que para poder comprender esto, primero es necesario que entendamos cómo funciona la relación oferta-demanda del tránsito en general. Se entiende por demanda la cantidad de vehículos que transitan por el sistema vial, aquellos que estén en espera de circular debido a congestionamientos y aquellos vehículos que tomen rutas alternas debido a estos congestionamientos. Por otro lado, la oferta se refiere a la infraestructura que permite circular a estos vehículos. Hay varios factores que afectan a esta relación de la oferta-demanda, como pueden ser los diferentes tipos de vehículos, las remodelaciones existentes o los reglamentos redactados. Los elementos del problema podemos tener, por ejemplo, las conexiones o medios, que son aquellas partes que funcionan como unión entre las diferentes terminales, como carreteras, calles, rieles, ductos, o también conexiones navegables, mares, ríos, el aire, pero en este caso no. Las unidades también es otro de los elementos de este problema, ya que en este pues, son los vehículos que vamos a utilizar y las terminales, que son aquellas donde inicia o termina el proyecto, llamado bases también en algunos lados. Al mismo tiempo, el sistema en general puede ser analizado como un todo, lo que lleva a analizarlo desde tres puntos de vista: la ubicación, la movilidad y la eficiencia. Como objetivo de esta investigación tenemos proponer recomendaciones para mejorar la eficiencia del transporte público aquí en Coacalco de Berriozábal, basadas en los hallazgos que tengamos en esta investigación. Los objetivos específicos serían identificar las principales problemáticas del sistema de transporte en Coacalco de Berriozábal, así como evaluar el impacto de la ineficiencia del transporte público en la calidad de vida de los residentes, considerando aspectos como el tiempo, costos y la accesibilidad de servicios básicos, y también hacer un análisis estadístico de estos resultados que lleguemos por medio de las encuestas, además de analizar las políticas ya existentes para el transporte público. Como hipótesis podemos decir que tenemos que si se optimiza el número de unidades en el sistema de transporte público de acuerdo con el número de usuarios por hora, podría reducirse la cantidad de aglomeraciones durante las horas pico. Además que si se contara con una red de movilidad única en el Estado de México que regulara las tarifas y las hiciera competitivas de acuerdo con la economía de los usuarios, estos no tendrían que recurrir a opciones de transporte que exacerben el tráfico. ¿A qué queremos decir? Que si tuviéramos a lo mejor un sistema como en la Ciudad de México, en el que puedes subir a todos los medios de transporte con una sola tarjeta y que están a un precio bajo además, en la Ciudad de México no se tiene que recurrir tanto a estos Ubers o taxis por aplicación, ya que estos son los que provocan que se hagan estas aglomeraciones al solo llevar una persona a su destino, como puede ser en cambio a una combi que lleva hasta 16 personas a su destino. Hola, soy Luis Ángel Guerrero Guerra y voy a hablarles del marco teórico. Primero tenemos los antecedentes. Tenemos a Juárez Morales, que en 2015 exploró las implicaciones del transporte público en el desarrollo económico de la zona metropolitana. Tenemos a Gaetán Torres, que en 2016 analizó las consecuencias económicas y sociales de la construcción de la línea 2 del Mexibus. Tenemos además a Suazanen, quien en 2020 presentó un trabajo que propone retos futuros que deben ser sorteados relacionados al desarrollo del transporte. Tenemos también a Jaso Padilla, que en 2015 buscaba describir la forma en que funcionaba el transporte público de baja capacidad y cómo se ha desarrollado este a lo largo del tiempo. Y por último tenemos a Villa Sanabria, que en 2016
describe la relación de la legislación vigente y el desarrollo del transporte público. De las bases teóricas tenemos que el diccionario de la Real Academia Española define el transporte como la acción de transportar, mientras que el concepto mismo de transportar lo define como la acción de trasladar personas u objetos de un lugar a otro. Por otro lado, la Secretaría de Movilidad del Estado de México describe el transporte público como aquel que integran todas aquellas unidades donde el usuario no es propietario de la unidad. De las definiciones anteriores puede concluirse entonces que una unidad de transporte público es aquella que se encarga de proporcionar el servicio de transporte gracias a concesiones del gobierno, que son acuerdos que se realiza con él para realizar el transporte. Ahora tenemos a los tipos de unidades. De acuerdo con la Ley de Movilidad del Estado de México, tenemos dos tipos de unidades, las de transporte público y las de transporte privado. Puesto que estamos haciendo énfasis en el transporte público, solo nos enfocaremos en las unidades públicas, el cual, de acuerdo con la Ley de Movilidad del Estado de México, se define en los siguientes grupos. Tenemos el transporte masivo. Este se caracteriza por estar en vías específicas de rodamiento o carriles confinados, que tiene una capacidad de transportar a más de 100 personas a la vez, con vehículos especiales. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, el tren suburbano. Tenemos después el colectivo de mediana capacidad, que se presta en rutas determinadas con vehículos de capacidad media que pueden transportar más de 25 y hasta 100 personas a la vez. Puede ser operados en carriles confinados, con estaciones de ascenso y descenso. Tenemos además el colectivo de baja capacidad, que está en rutas determinadas con vehículos de capacidad baja que pueden transportar hasta 25 personas a la vez. Aquí podríamos poner, por ejemplo, a las combis. Y después tenemos la individual, que es básicamente los taxis, con la especialidad de que no pueden realizar servicio colectivo ni de mensajería o paquetería. Y tenemos el individual por aplicación, que podría ser, por ejemplo, el Uber. Tenemos a los usuarios del transporte. Por definición, se le denomina usuario a aquella persona que utiliza el servicio de transporte. Y con las bases conceptuales tenemos que una concesión es, de acuerdo con la Ley de Movilidad del Estado de México, el acto administrativo por el cual el titular del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, autoriza a las personas físicas o jurídicas para prestar un servicio público de transporte, en los términos y condiciones que la propia ley señala. Ahora explicando los procedimientos y diseños experimentales. Para este proyecto lo que haremos será realizar preguntas abiertas como cerradas para poder recopilar datos, teniendo como público objetivo a personas de 18 a 60 años, siendo posible que en este cuestionamiento se le realice a cualquier persona que utilice el transporte público. Preguntas que vamos a utilizar van a ser las siguientes. ¿Con qué frecuencia utiliza el transporte público? ¿Cuánto tiempo tarda en llegar a su destino cuando utiliza el transporte? ¿Tiene más de un solo tipo de transporte para llegar a su destino? ¿Se traslada hacia fuera del Estado de México? ¿Cuál o cuáles medios de transporte público utiliza? ¿Y qué propuestas daría para mejorar la eficiencia del transporte público? Después de haber realizado esta encuesta, llegamos a los siguientes resultados. De la pregunta 1 se obtiene que ninguno de los encuestados utiliza el transporte público menos de 3 veces, siendo que el 80% utiliza el transporte público 5 veces a la semana y el otro 20% más de 5 veces. De la pregunta 2 se destaca que el mínimo de los encuestados que mencionaron para usar el transporte fue de 45 minutos y el tiempo más largo fue de hora y media. De la pregunta 3, los resultados de la pregunta coinciden con los de la primera, siendo que el 80% de los encuestados utilizan solo un transporte y el 20% tiene que transbordar más de uno. De la pregunta 4, solo el 20% de los encuestados se mueve afuera del Estado de México. De la pregunta 5, se destaca la mención de los siguientes medios de transporte: el Mexibus, combi, taxi colectivo y suburbano. En la pregunta 6, las propuestas que mencionaron los encuestados fue el poner más unidades y el poner más rutas. Como conclusión tenemos que existen diferentes tipos y medios de transporte, los cuales carecen de una planeación que les permita funcionar de manera eficiente.
Si nosotros quisiéramos trabajar en un sistema de transporte que sea capaz de satisfacer la demanda de la población, lo primero sería recopilar información al respecto del transporte actual, ya que gracias al crecimiento descontrolado de la mancha urbana en la zona metropolitana, poco o nada de información actualizada y confiable está presente para poder realizar un plan adecuado de mejora del transporte.